¿Qué tal, chicos? Nos vemos ahora para hacer un repaso del redondeo de números decimales. Fíjate bien cómo hay que trabajar. Normalmente te van a pedir que hagas un redondeo a números decimales y a veces te piden que hagas un redondeo a dos decimales. ¿Pero qué significa redondear a dos decimales? Si tomamos en cuenta la coma y ubicamos los dos decimales, lo que hay que hacer es un corte aquí y todos los decimales que continúan, eliminarlos. De eso se trata el redondeo. En este caso, nos dan la cantidad, nos piden que trabajemos con dos decimales. Habría que hacer un corte justamente aquí, respetando los dos decimales. Entonces, para hacer el redondeo, para quitar los dígitos que siguen, es muy importante de todos los dígitos que siguen el primero, ¿no? Esta es la clave para hacer un redondeo. Entonces hay dos posibilidades. Si esta cantidad es mayor o igual que 5, lo que hacemos es afectar el último decimal aumentando una unidad. Si esta cantidad fuera menor que 5, se la quita sin afectar al último decimal. En este caso, si vemos, revisamos la cantidad de 6, estamos en este caso, 6 es mayor o igual que 5. Por lo tanto, debemos aumentar una unidad al último decimal. Al hacer el corte aquí, se pierden todos los decimales, pero este es más grande que 5. Eso va a hacer que este 4 se transforme aumentando en una unidad. Por lo tanto, la cantidad ya con redondeo o redondeada sería 5,35. Observa que este 4 ha cambiado a 5. Y de aquí, de este lugar hacia atrás, ya no tenemos ningún dígito. Vamos por este otro, 5,346, el mismo ejemplo, pero nos piden ahora que se redondee a un dígito, un decimal. Entonces, agarramos nuestra cantidad, tomamos nuestro decimal correspondiente, el corte vendría justamente aquí, un decimal. Igual, la cantidad clave, como te había indicado, es el valor que sigue de todos los decimales, el primer decimal donde se va a hacer el corte. Esta es la clave. Dos posibilidades, si esta cantidad es mayor o igual que 5, se actúa de una manera. Y si esta cantidad es menor que 5, se actúa de otra, sin afectar en nada. En este caso, el 4 es pues menor que 5. Por lo tanto, lo que hacemos es quitar sin afectar en nada al último decimal. Hacemos un corte aquí y la cantidad ya con redondeo sería simplemente 5,3. Nos pidieron a un decimal, tenemos un decimal. Esto es, vamos viendo el tercer ejemplo. Nos dan una cantidad, nos piden que esta ahora la redondeemos a dos decimales, entonces la tenemos aquí, respetamos los dos decimales, el corte sería aquí. Igual, después del corte, este primer dígito es el importante. Con este es con el que hay que decidir si esta cantidad, la anterior, este decimal, aumenta o no. Verifiquemos las dos opciones. Este 5 cumple esta situación. Es mayor o igual que 5 si, en este caso, es igual a 5. Por lo tanto, el último decimal debería aumentar en una unidad. Entonces, este sería el último decimal, dado que estamos haciendo un corte aquí, va a aumentar. Ya la cantidad con redondeo sería 5,35. De aquí hacia atrás los decimales ya no cuentan, ya no se los coloca, ya no existen. Y este 4 es el que ha agarrado un dígito, aumentado en un dígito por este 5. 5,35 a dos decimales. Bueno, en la práctica que te enviamos, te cambia un poco la pregunta. Por ejemplo, en este caso nos dicen redondee esta cantidad, pero no te dice cuántos decimales tienes que tomar. Simplemente te dice que redondees a las décimas. Y esta palabra décimas la hemos trabajado en una tabla similar a tanto el año pasado como en este caso este año. Si refieres, la coma decimal estaría aquí, están las unidades, decenas, centenas, y aquí está la décima, centésima, milésima. No nos importa de la coma decimal a este lado la parte entera, estamos trabajando con números decimales, por lo tanto, cuando te dicen que
analicemos esta cantidad o que redondeemos a las décimas, estamos hablando de esta cantidad, décima, ¿no? Entonces lo que hacemos es colocar nuestro valor donde corresponde. ¿Cómo te vas a ubicar aquí? Por la coma decimal. Este 9 debería estar en las unidades, ¿no? Y si tienes más dígitos, pues más adelante. Pero la coma decimal viene justamente aquí. Y los siguientes dígitos, en este caso 4, ocupan las siguientes casillas que corresponden. El redondeo nos han pedido a las décimas, por lo tanto deberíamos trabajar o hacer un corte en este lugar respetando las décimas. Entonces lo que va a pasar es que te vas a fijar, como te decía antes, siempre, si el corte está aquí, se va a quitar estos decimales. Por lo tanto, el primero es clave de estos que se van a quitar. Si este es 5 o mayor que 5, afecta este en una unidad, crece en una unidad. Y si este es menor que 5, pues este se mantiene. En nuestro caso, tenemos que es 5 y el 5 es más grande o igual a 5. Debería aumentar esta cantidad haciendo el redondeo, tendríamos 9,4. Veamos otro ejemplo. Tenemos esta cantidad, 9,3567, y nos piden que hagamos ahora un redondeo a las milésimas. Entonces, nuevamente trabajamos este lado y estaríamos ubicándonos en las milésimas. Es conveniente este dígito o este número o esta cantidad trasladarla aquí para ver dónde están las milésimas, que es la que necesitamos. Este se respetaría y el corte sería aquí. Entonces, nosotros tenemos que ubicarnos con esta cantidad después del corte. 7 es más grande que 5, por lo tanto, al hacer un corte y quitar estos dígitos, este va a hacer que este dígito anterior aumente en una unidad. Ya la cantidad redondeada sería 9,35 y este 6 va a aumentar en una unidad. Este 6 se vuelve 7. A partir de aquí los demás ya no están, se han quitado. Veamos un último ejemplo que iba en tu práctica. En este caso nos piden redondee la cantidad a millonésimas, pero nos dan esta cantidad raíz de 2. Si tú buscas en esta cantidad no vas a encontrar pues la coma decimal, por eso te pedía que esta cantidad la transformes a un número decimal, que utilices tu calculadora o utilices tu celular. Entonces, si tú haces esa conversión, puedes verificar, te va a salir una cantidad parecida a esta. Quizá, dependiendo de la calculadora o del celular, tenga más dígitos. Pero lo que nosotros hacemos ahora es trabajar con esta y nuevamente, trabajando a este lado, ubicamos nuestra cantidad donde corresponde. Si te fijas, tenemos tantos decimales que incluso desborda nuestra tabla, se sale de nuestra tabla. Pero en realidad estos dígitos se van a quitar porque eso significa redondear. Entonces nos piden que redondeemos esta vez a la millonésima. Si revisas aquí, los nombres tenemos en este lugar las millonésimas. Hasta este lugar tienes que respetar, hacer el corte aquí y los demás dígitos deben quitarse. Entonces, trabajaríamos con este primer dígito. No interesan todos los que se van a quitar, sino el primero después del corte. Como este es 5 y 5 es igual a 5, entonces al quitar este va a hacer que esta otra cantidad, este dígito 3, aumente en una unidad. Entonces ya la cantidad con redondeo sería 1,414, si te fijas está aquí, 2, 1, aquí está el 2, 1, y este 3 se ha vuelto 4. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un redondeo, estamos quitando los siguientes dígitos. Bueno, espero que este repaso te sirva y anímate para hacer la práctica el día lunes. Nos vemos.